Muy buenas tardes, es un gusto recibirles en esta emisión de Noticiero Hechos. Como siempre, les invitamos a que se mantengan pendientes porque tenemos mucha información, hora y media de las noticias más importantes a nivel nacional e internacional. Y como siempre con la compañía, muy buena compañía de Celida Magaña. Buenas tardes. Buenas tardes, Lore. Igualmente, muchísimas gracias a usted por permanecer en sintonía de Canal 12 de Noticiero Hechos. Tenemos mucha información que compartirle, así que desde ya la invitación para que se quede pendiente también de nuestras plataformas digitales. Iniciamos de inmediato con nuestros titulares. La policía y la fiscalía ejecutaron nuevos operativos que dejaron más de 30 detenidos, vinculados a una estructura de narcotraficantes que operaba en el oriente del país. Tras los allanamientos se incautaron vehículos, motocicletas, droga y miles de dólares en efectivo. Las lluvias registradas en las últimas horas, sumada a la acumulación de basura en las calles, están provocando inundaciones en San Salvador Centro. Le contamos qué está haciendo la alcaldía para evitar tragedias, sobre todo en zonas vulnerables. Una nueva tragedia vial dejó un peatón fallecido. Además, varias personas resultaron lesionadas en otros accidentes de tránsito registrados en las últimas horas. Le tenemos los detalles. Estados Unidos realizó el donativo de drones acuáticos que serán utilizados para la limpieza del lago de Ilopango. Ya le contamos más de este proyecto. En el ámbito internacional, una tragedia se registró en Kuwait. Más de 45 personas murieron tras el incendio en un edificio que albergaba a trabajadores extranjeros. Iniciamos con los hechos. Les informamos que las autoridades capturaron a más de 30 personas en el oriente de nuestro país, señaladas de formar parte de una banda de narcotraficantes. El operativo también dejó importantes incautaciones. Veamos el reporte. ¿Y qué se quiere? Me diga los demás que saben. 32 personas vinculadas a una estructura que se dedicaba al narcotráfico en el oriente del país fueron llevados a prisión luego de ser capturados en un operativo ejecutado en el departamento de La Unión. La Fiscalía General de la República detalla que entre los imputados se encuentran 9 pandilleros activos, mientras que a otras 10 personas más se les sumarán nuevos cargos a las condenas que ya cumplen en diferentes penales. Las investigaciones contra esta banda iniciaron en marzo de 2023 a raíz de 3 denuncias interpuestas por empresarios de transporte de Santa Rosa de Lima, a quienes uno de los acusados les exigió $50 mensuales a cambio de dejarlos trabajar. Las autoridades realizaron 3 entregas controladas de dinero que permitieron identificar a los extorsionistas, quienes estaban vinculados en el cometimiento de otros delitos. Buenas, la policía, señora, con permiso. ¿Quién más está aquí? ¿El carro? ¿Quién más está aquí? Además de las capturas, la PNC y la Fiscalía también realizaron 38 allanamientos en La Unión y San Miguel, logrando incautar 7 vehículos, teléfonos celulares, 52 porciones pequeñas de cocaína, 3 máquinas tragamonedas y $2.076 en efectivo. Estos ilícitos se suman a decomisos previos de más de 3.000 gramos de drogas, 16 vehículos, 6 motocicletas, 50 paquetes de cigarrillos y $12.423 en efectivo. Con este procedimiento, el Ministerio Público acusa a esta estructura de cometer 47 actos preparatorios, proposición, conspiración y asociaciones delictivas, también 19 casos de tráfico ilícito, un caso de proposición y conspiración para cometer el delito de homicidio agravado, además de 9 extorsiones agravadas y organizaciones terroristas, todos ellos cometidos en los departamentos de La Unión y San Miguel. Este es un reporte de Fernando Morales. Y el gobierno confirmó que más de 2.000 miembros de pandillas fueron trasladados desde los penales de Izalco, Ciudad Barrios y San Vicente hacia el centro de confinamiento del terrorismo en Tecoluca. Hasta hace algunos meses, dentro del CECOT habían aproximadamente 12.000 reos. La mega cárcel tiene capacidad para una población de 40.000 detenidos. Y aunque se percibe tranquilidad en materia de seguridad en diferentes comunidades de nuestro país, uno de nuestros equipos recorrió una de ellas.
encontrando a su paso más necesidades que la población misma espera sean atendidas. No hay fuentes de empleo. Agua no hay. Una casita, un terrenito para poder convivir con mi familia, pues. Bueno, aquí hay muchas necesidades. Agua no tenemos. Pero nunca los han resuelto el problema. Son habitantes de diversas comunidades en el distrito Italia y sus alrededores en Tonacatepeque, una zona que por muchos años vivió acechada por grupos criminales. Vivíamos en un país bastante desordenado donde la población no tenía oportunidades de moverse libremente en el territorio por el tema de las pandillas. Yo creo que no solo soy la única persona que le aplaude al gobierno de que ahora mismo la gente no vive oprimida por pandillas ni por delincuencia, pero hay que mejorar todo. Con las políticas de seguridad implementadas en el país, como el régimen de excepción y el plan control territorial, más de 80,000 personas acusadas de pertenecer a pandillas han sido capturadas a nivel nacional, incluyendo a quienes delinquían en este sector. Sí, eso antes también eso afectó mucho, pero ahora que ya esto no existe, ¿verdad? Hay más que atender y antes no se podía por eso, porque nos los dejaban también, luchando por la vivienda y que nos arreglaran el problema de la cárcava, porque esa cárcava es vieja. Pero ningún gobierno de ningún partido nos ha ayudado. Que hoy vivimos tranquilos, vivimos feliz, yo salgo a las 2 de la madrugada para mi trabajo y nadie me pide pisto, nadie me dice nada, nadie me golpea, nada de nada. Ha cambiado todo, pues, en mi colonia, pues. Entonces no somos víctimas de maltrato, pues, como antes habían pandillas y todo eso. Y hay más necesidades. En la actualidad, caminar por las calles, pasajes y rincones de estas comunidades es posible, encontrando a su paso diversas necesidades básicas que tiene la población. No, pandillas no hay. Pues yo no he visto. No he visto. Pero además de eso hay más necesidades, no era solo el tema de la seguridad. No, hay muchas necesidades, más de comida, pues. Que los ayude en una casita, pues ya que vivimos otros acá en lo que es una zona verde de la alcaldía. Y gracias a Dios de que la alcaldía nos ha dado un para mientras vivir aquí, ya que tenemos hijos por medios. Duro, porque yo a veces cuando ya no alcanzamos, compramos la barrilada de agua, otras barriladitas de agua y así. No necesitamos, otra cosa no tenemos luz. Los adultos mayores no tienen espacio, no tienen víveres, no tienen viviendas adecuadas, no tienen gente quienes ayuden, no tienen pensión. Personas en situación de pobreza, falta de empleo, una cárcava que eliminó una calle principal, acceso limitado a agua potable, algunas viviendas sin energía y sin agua, y programas de desarrollo de la niñez y adolescencia, son algunas de las carencias descritas por los mismos lugareños. Para mejorar la seguridad ya está hecha, ahora solo tienen que entrar a las comunidades, hacer viviendas para las personas que viven en lugares bastante vulnerables, con los jóvenes no tienen empleo, siguen emigrando a Estados Unidos, cada día se van 3, 5, 7, tenemos un basurero muy grande, creo que es muy inadecuado para las viviendas que hay muy cerca. La colonia Distrito Italia se ubica en el distrito de Tonacatepeque, jurisdicción de San Salvador Este, un sector que tiene muchas expectativas con la nueva administración municipal y el nuevo quinquenio del Ejecutivo para solventar la situación en la que viven. Con imágenes de Ricardo Tovar, un reporte de Néstor Hernández. Y la Policía Nacional Civil y la Agencia de Cooperación Internacional de Corea inauguraron las remodelaciones del Centro de Control de Videovigilancia, el cual fue equipado con 54 nuevas cámaras lectoras de placas de vehículos y 22 cámaras móviles de 360 grados. Este proyecto contó con una inversión de $5.5 millones, contribuyendo a la identificación automática de vehículos con reporte de robo y reforzará el circuito de vigilancia distribuido en San Salvador y La Libertad, haciendo un total de 448 cámaras distribuidas en 9 distritos.
Y aunque para algunos en materia de justamente es normal publicar fotos con menores de edad, hoy vamos a mencionar algo que hace referencia también a las redes sociales. No es recomendado hacer este tipo de publicaciones solo por el accionar de los depredadores, sino también porque en ocasiones las fotos y los videos no desaparecen de internet, sobre todo cuando han sido objetos de burla o sátira. Seguramente en redes sociales ya se ha encontrado con videos de niños o niñas, incluso bebés, en situaciones que pueden ser vergonzosas, pero en internet se ha normalizado como algo divertido, exponiéndolos a millones de personas desconocidas. A esto los expertos lo denominan como sharenting, es decir, la acción de compartir información sobre sus hijos en línea sin el consentimiento de ellos. Los expertos en salud mental en el país dicen que en medio de una era digital no se puede olvidar los riesgos y daños psicológicos que esto puede causar a futuro. Si lo vemos de manera presente, puede traer inseguridad por el filtro de imágenes, de información sobre los niños. Esto puede volverse un tema muy peligroso porque personas podrían utilizar esta información para poder hacer daño a nuestros niños. También tenemos de manera futura problemas emocionales en ellos, como bullying, tal vez cuando los padres puedan subir alguna imagen que no sea grata más adelante para sus niños. Entrevistamos a algunos padres de familia y dicen que las redes sociales deberían restringir a los usuarios a publicar contenido de un menor de edad, aunque fueran simples fotografías, pues en internet existen depredadores sexuales, secuestradores o personas que se esconden tras una pantalla para cometer ilícitos. Podrían limitar eso para no poner en riesgo la seguridad de los niños y pues digo yo para no exponerlo, ¿verdad? A tantas personas que a veces andan con malos pensamientos contra la niñez. Pues en realidad no hacerlo, o sea, mantenerse al margen de no hacerlo, porque igual a veces uno decimos qué bonita esta foto, la publica, pero no sabemos. Y lo mejor es, como mucha gente se mete a los perfiles, a estar viendo los perfiles de todos los contactos, los que le aparecen. Es un peligro que ellos puedan estar en la red social, ¿verdad? Y cualquier persona puede hacer uso de esa fotografía y colgarla en algún sitio web que no puede ser seguro para ellos. En El Salvador no existe una ley que prohíba a padres de familia a subir fotos o videos de sus hijos en redes sociales de actividades que vulneran su integridad. Sin embargo, en países como Francia estudian en su Congreso una ley que limite a un progenitor o tutor la exposición en Internet de un menor de edad a su cargo sin su consentimiento y velar por la privacidad. Este es un informe de Aldair Tadeo. Y esta mañana un hombre que se conducía en una bicicleta perdió la vida tras ser atropellado por un vehículo. Este hecho se dio en el cantón Obrajuelo, en Quelepa, San Miguel. Según información de la policía, el conductor responsable huyó del lugar. Y un nuevo accidente de tránsito se registró sobre el kilómetro 21 en el sentido de la carretera que conduce hacia el aeropuerto Monseñor Romero en Olocuilta, La Paz. De acuerdo al informe policial, el conductor de una camioneta perdió el control, volcando e impactando contra unos árboles. En este percance resultaron 2 personas lesionadas que fueron trasladadas a un centro asistencial. Y los organismos de socorro han mantenido desde la madrugada de este miércoles un monitoreo en diversos sectores del país debido a la lluvia moderada que ha persistido en algunos puntos durante la noche. El río Arenal en la colonia Málaga, el Boulevard Los Próceres, Avenida Jerusalén son algunos de los puntos del Gran San Salvador donde se ha realizado este monitoreo. Afortunadamente no se han reportado emergencias. Protección Civil ha informado que durante la mañana se ha registrado lluvia de intensidad en Puerto El Triunfo, Usulután, al igual que en El Carmen, departamento de La Unión. En Avenida 5 de Enero, Colonia Milagro de La Paz, San Miguel, se realizó la remoción de un árbol caído en una vivienda.
1:15 p.m. y en relación a los pronósticos de lluvia para los próximos días, los habitantes de la comunidad Darío González en San Salvador se encuentran preocupados por posibles inundaciones. Preocupados se sienten los habitantes de la comunidad Darío González en San Salvador ante los pronósticos de lluvia para los próximos días. Este es uno de los sectores más afectados por inundaciones. Las viviendas se encuentran a la orilla del río Acelguate y los residentes mencionan que en ocasiones no pueden ni dormir por estar en alerta. Nosotros no dormimos, más que todo, bueno, yo aquí me quedo en el sillón durmiendo, alerta pues de que directamente si un lado, acuérdate que hay veces que hasta los temblores pues se oponen de que llueve y está temblando, entonces nosotros para estar listos. Cuando rebalsa el nivel del río y se junta con toda esa que viene del principal, entonces se los mete así, pero toda la mayoría han puesto su compuerta. Pero las más afectadas sí son como 35 todas las que viven aquí alrededor del río. Con ayuda de personas altruistas, la comunidad ha colocado un sistema de alarma y semáforos que les avisa cuando incrementa el nivel del río. Además de colocar puertas de contención en sus hogares para reducir la intensidad con la que entra el agua. Claro, yo he mandado a hacer esa compuerta y al ver la cosa seria, por decirle algo, le pongo los pasadores y yo me salgo. Esta zona se ve afectada siempre. Esta y aquí para abajo. Se pierden las cosas, más que todo las cosas se hacen, pero por la vida. El Salvador se encuentra bajo influencia de una onda tropical que mantendrá lluvias para los próximos días. Las primeras precipitaciones ya provocaron estragos en el país, tanto en el oriente como en el occidente, por lo que autoridades piden a la población, especialmente a la que vive en zonas de alto riesgo, a mantenerse pendiente de avisos o indicaciones de evacuar si es necesario. Con imágenes de Carlos Cle, un informe de Carla Araniva. Y las lluvias registradas en las últimas horas han provocado la caída de árboles. Además, la acumulación de basura en los tragantes ha causado inundaciones en calles y comunidades, por lo que la Alcaldía de San Salvador Centro continúa ejecutando trabajos de limpieza y obras de mitigación en las zonas vulnerables. Son 25,000 toneladas de desechos los que se generan mensualmente en San Salvador Centro. Un buen porcentaje de la basura termina en los más de 55,000 tragantes que están distribuidos en los 5 distritos, lo cual es una de las causas de las inundaciones en las calles. Hasta este momento llevamos como 1.300 toneladas recolectadas en cada uno de los tragantes, pozos y tuberías que ya se intervinieron, todo con el objetivo de estar ya preparados con medidas de prevención para el invierno. Todo el sistema de drenaje que capta todo el agua de las calles, avenidas y colonias prácticamente los tenemos limpios. Durante el periodo de invierno, la limpieza en ríos y quebradas también es clave para evitar inundaciones en las comunidades vulnerables. Que pasamos de 82.4 de kilómetros lineales de ríos y quebradas, hoy tenemos 211 kilómetros lineales, ya los estamos interviniendo, solo de ahí tenemos alrededor 1.400 toneladas recolectadas, tenemos muchas zonas vulnerables en las comunidades, que ahí tenemos pequeñas bóvedas que están suficientemente capacitadas para captar el agua que fluye por esos ríos y quebradas, pero al no tener un buen manejo de los residuos, tapamos, absorbamos esas bóvedas y puede generar inundaciones. Ante emergencias por las lluvias, la Alcaldía de San Salvador Centro podría habilitar 59 albergues para evacuar a las familias que viven en zonas de riesgo. Así que estos ya están siendo equipados, están siendo fumigados, están siendo mejorados para dar una correcta atención en caso de que la gente tenga que evacuar a ellos. Además, el director de Protección Civil Municipal de San Salvador Centro dijo que continúan ejecutando obras de mitigación y han identificado 100 puntos que están propensos a deslizamientos, por lo que en 60 de ellos ya han realizado impermeabilizaciones de taludes. Con imágenes de Juan Castellanos, un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos. Y después de este informe vamos a establecer contacto con el meteorólogo de turno, Amíres Figueroa. Nos tiene un reporte de cómo vamos a observar las condiciones atmosféricas en las próximas horas.
Muy buenas tardes, con mucho gusto. Por las condiciones del tiempo para lo que resta de este día y durante la noche serán que tendremos lluvias de tipo temporal en todo el territorio nacional, con mayor énfasis en la franja costera y en la zona norte. Esto pues durante la tarde y durante la noche, debido a que tenemos un campo depresionario cercano, o mejor dicho, dentro de nuestra región centroamericana, que está provocando pues la advección o está contribuyendo con humedad del Pacífico, que está provocando estas lluvias en nuestro país. Las temperaturas máximas siempre serán cálidas, pero algunas podrían sentirse un poco más disminuidas con respecto a los días de más calor, ya que tendremos el cielo medio nublado a nublado con algunas lluvias. Estamos esperando temperaturas que estén rondando entre los 31 hasta los 35 grados Celsius, siempre en las zonas más cálidas al oriente del país y la franja costera. Durante la madrugada, las temperaturas podrían rondar entre los 19 hasta los 25 grados Celsius, siempre más calor en las zonas antes mencionadas. Ténganlo en cuenta, estas condiciones podrían variar, por lo tanto hay que mantenerse informado a través de las fuentes oficiales. Esto sería todo lo que estamos esperando para el resto de hoy y durante la noche. A través de drones acuáticos, una manera innovadora de recolectar los desechos sólidos que se encuentran en el agua. La periodista Ileana Leiva nos tiene más detalles. Buenas tardes. Efectivamente, este día el gobierno de los Estados Unidos ha realizado la donación de 3 drones acuáticos a la alcaldía de San Salvador Este para que pueda realizar campañas de limpieza en el lago de Ilopango. La inversión en este equipo supera los $173,000. Vamos a escuchar parte de las declaraciones. Un lago limpio asegura la salud y el bienestar de las personas al ser una fuente sostenible de agua para varios usos domésticos, protegiendo así la salud pública. Además, un lago limpio sostiene ecosistemas diversos, incluyendo la vida acuática, que apoya a mucha gente que vive de la pesca. El turismo sigue creciendo y un lago limpio también ofrece oportunidades recreativas que atraen turistas salvadoreños y extranjeros. Uno de los técnicos ha explicado cuál es el alcance que pueden tener estos drones acuáticos para poder recoger los desechos que se encuentran en la orilla del lago. Vamos a escuchar parte de estos detalles. Los cuales tienen una capacidad de alrededor de 22,000 botellas de plásticos y microplásticos que pueden recolectar durante el día. En peso es como 500 kilogramos. El dron es autónomo y también lo podemos utilizar de manera manual. Una vez los drones acuáticos finalicen la recolección de los desechos sólidos, estos se van a reclasificar para que se les pueda dar un manejo correcto. Con esa información retorno con ustedes la señal. Feliz tarde. Y ahora queremos comentarle que desde este miércoles los ahorrantes de la Cooperativa de Ahorro y Créditos Santa Victoria COSAVI DRL que tengan depósitos de hasta $6,000 podrán hacer el retiro de su dinero en la sucursal central ubicada en la calle Gabriela Mistral. Este día estamos activando una nueva capa a la que vamos a hacerle la devolución de su dinero. Repito, esta vez vamos a devolverle a la gente que tiene ahorros por $6,000 o menos. De nuevo, es importante decirle a la población y a las personas que eran depositantes en COSAVI que estamos considerando los depósitos totales que ellos tenían. En la siguiente nota le compartimos las perspectivas que tiene el economista Mauricio Chausi en cuanto a la situación económica de nuestro país y las acciones que se han tomado. A más de 3 años que El Salvador ha estado en negociación con el Fondo Monetario Internacional, el vicepresidente de la República aseguró que está por cerrar el acuerdo para obtener fondos por $1,300 millones. Según el economista Mauricio Chausi, todavía falta mucho para cerrar un trato con el FMI. Yo sepa, todavía falta mucho para lograr un acuerdo y requiere un ajuste fiscal porque no podemos seguir endeudando al país indefinidamente, sino que hay que tratar de lograr cierto nivel de estabilidad. Además, destacó que El Salvador es el único país en Latinoamérica donde no se aplica el impuesto predial,
una medida económica que será viable en el país. Haría que las alcaldías tengan una fuente de recursos y sería una fuente de ingresos para el sector público. Puesto predial lo que sucede es que si uno tiene un inmueble, sea un edificio, sea una finca, sea un terreno, se paga un impuesto muy bajo, por cierto, de un porcentaje bien mínimo, pero eso sirve normalmente para que las alcaldías tengan cierto tipo de ingresos. Por otra parte, el especialista señaló que debido a la deuda de El Salvador, no se cuenta con la competitividad en las exportaciones. Además, que no se mejora la situación económica de los ciudadanos debido a las pocas oportunidades de empleo. Estamos perdiendo un poco de competitividad con las exportaciones, que se están contrayendo un 9%, y sobre todo no estamos generando la cantidad de empleos que el país necesita para que las familias salvadoreñas sientan que hay posibilidades de mejorar. Actualmente El Salvador tiene una deuda de más de 28 millones de dólares, que representa el 80% del Producto Interno Bruto. El experto considera que se debe disminuir el déficit fiscal para paliar la situación y conquistar nuevos inversionistas. Con imágenes de Carlos Cle, un informe de Carla Araniva. Y ahora queremos que usted conozca las proyecciones económicas para este año en Centroamérica y América Latina, según el Banco Mundial. En el caso de El Salvador, su inflación fue comparada con la de los Estados Unidos. El Salvador mantiene una tasa de inflación cercana a la de Estados Unidos que representa un 3.4% hasta abril de este año, de acuerdo al Banco Mundial. La entidad hace esas proyecciones en países de la región que están dolarizados, al igual que Panamá, mientras que otras naciones de Centroamérica como Guatemala, Honduras y Nicaragua han disminuido su inflación a tasas más moderadas. El banco prevé que las economías de mercados emergentes y en desarrollo, a las cuales pertenece El Salvador, crezcan un 3.5% en 2024 y 3.9% en 2025 y 2026. Pero no será una tarea fácil, porque deberán centrarse en estabilizar precios como una estrategia para mejorar sus condiciones financieras. También tendrán que buscar un equilibrio entre inversión y sostenibilidad fiscal, aumentar la productividad, mejorar la eficiencia de la inversión pública, generar más capital humano y cerrar brechas de género en el mercado laboral. En cuanto al istmo centroamericano, la región crecerá solamente un 3.2% en 2024 y en 2025 se espera que mejore su perspectiva financiera con un aumento de 0.3 puntos porcentuales, es decir, un crecimiento de 3.5%, en mayor parte apoyado por el aumento en el flujo de las remesas. Para la región latinoamericana, el Banco Mundial estima descensos en las proyecciones económicas para este año, pues en 2023 cerró con un 2.2% y este 2024 lo hará con un 1.8%, es decir, 0.4 puntos porcentuales menos. Sin embargo, estas cifras mejorarán en el 2025, cuando se espera un repunte del 2.7%. Pero hay factores como la desaceleración del crecimiento de China que podrían perjudicar las exportaciones de América Latina hacia el gigante asiático, afectando en mayor medida a la zona de América del Sur. En términos generales, el Banco Mundial estima un crecimiento global estable del 2.6% para este año, que mejoraría apenas un 0.1% para el 2025 y 2026, apoyado por modestas expansiones de comercio e inversión, señala el organismo, mientras que la inflación mundial se situará en 3.5% para este año y comenzará a bajar en 2025 a un 2.9% y 2.8% en 2026. Este es un reporte de Fernando Morales. También les informamos que fueron aprobadas las observaciones que hizo el presidente Nayib Bukele a las reformas de la Ley de Protección al Consumidor, que habían sido aprobadas en 2022. Veamos de qué se trata. Las reformas a la Ley de Protección al Consumidor están a pocos días de implementarse, tras la aprobación en la Asamblea Legislativa de las observaciones que hizo Casa Presidencial a esta nueva normativa. La principal es que el artículo 18 en su literal G se refiere a la prohibición de recopilar o usar datos de los consumidores sin autorización, permitiendo solo a las agencias de información recabar estos datos. El presidente de la República, Nayib Bukele, sugirió agregar que en ningún caso la autorización de uso de información personal podrá ser condición para la contratación o el otorgamiento de productos o servicios. Esto para evitar algún tipo de estafa o contratos que no fueron autorizados bajo firma de los consumidores.
Fueron un total de 5 observaciones hechas por la presidencia. Otra de ellas es que en caso de sobreendeudamiento del consumidor, que se le imposibilite el pago oportuno de varias deudas, podrá solicitar asesoría de la Defensoría del Consumidor. Esta ley de protección al consumidor también conlleva regulaciones como el cobro de parqueos en centros comerciales, para que los establecimientos brinden un periodo gratuito de 30 minutos a los consumidores y cobren lo justo por el tiempo de uso de las instalaciones. De igual forma señala que los establecimientos tengan responsabilidad sobre el resguardo de los vehículos. La reforma fue aprobada en noviembre del año 2022 y tras el aval a las observaciones será implementada 8 días después de su publicación en el Diario Oficial. Un reporte de Néstor Hernández. Ahora hacemos un enlace con el periodista Herbert Vázquez, quien nos tiene información sobre el intercambio de experiencias entre el colectivo Alejandría y representantes de la Embajada de Chile para conocer más sobre la memoria histórica del movimiento LGBTIQ en el país del sur, en el país suramericano. La Embajada de Chile en El Salvador, juntamente con el colectivo Alejandría, realizaron este día una exponencia donde representantes de este país hicieron memoria histórica de cómo se ha venido desarrollando el movimiento LGBTIQ+ en ese país, cuáles han sido los avances que se han obtenido hasta el momento para este grupo que trabaja por que sus derechos sean respetados. Parte de las declaraciones. Desde la Embajada de Chile, que consiste en compartir experiencias de los colectivos LGBTI desde Chile, cuya oportunidad hemos traído a don Rolando Jiménez, que es un activista histórico de la causa de los derechos y el reconocimiento y la tolerancia con las minorías sexuales en Chile. El representante del colectivo Alejandría nos comentó que es muy importante conocer experiencia de otros países, cómo ellos están valorando la memoria histórica y de qué manera la están trabajando para que este momento se mantenga en el tiempo y el espacio. No se construyó en Chile, pero queremos hacerlo acá. Tenemos historia del movimiento LGBTIQ+, el movimiento LGBTIQ+ no es reciente, ¿verdad? Ya desde el movimiento ya se tienen más de 15 años, ¿verdad? De todos los esfuerzos que se han habido de parte del movimiento social. Se han tenido avances también en todo este proceso, en todos estos años, como en el 2015 que hicieron las reformas al Código Penal para tipificar los crímenes motivados por odio. También la directora agregó que desde los años 90 hasta esta fecha se han cometido más de 500 asesinatos. Acá en El Salvador, desde la época de los 90, tenemos más de 500 transfeminicidios, ¿verdad? De personas trans que pocos han llegado prácticamente a judicializarse y a condenarse. Tenemos alrededor de 3 o 4 casos que han llegado a condena muy emblemáticos y muy históricos, principalmente uno de ellos, el primero que se dio luego del 2015 de la reforma al Código Penal. En el 2012 dio una condena, ¿verdad?, que son los crímenes que se dieron en San Luis Talpa por pandilleros de la MS. Entonces creo que esto se puede decir que es algo histórico, ¿verdad?, y que debería de quedar también plasmado dentro de esto. Hasta acá con el informe, es un gusto, muy buenas tardes, regreso a la señal al set principal. Muy buenas tardes. Y en este mes de junio también se conmemora un día para hacer conciencia sobre los derechos de los adultos mayores y sobre todo los maltratos a los que muchas veces son sometidos. Vamos a establecer contacto con Néstor Hernández, quien nos tiene más detalles. Adelante, Néstor. Buenas tardes en el estudio, amigos televidentes. Este próximo 15 de junio se celebra el Día Mundial de Toma de Conciencia contra el Abuso y Maltrato en la Vejez. Estamos hablando de una población, el adulto mayor, que es vulnerable en muchas ocasiones en diferentes ámbitos, sobre todo en el tema de la independencia económica. Conversamos con miembros de la mesa de la Procuraduría de Derechos Humanos que ve el tema de los derechos del adulto mayor, y eso fue lo que nos dijeron respecto a cuáles serían los principales abusos a los que pueden ser sometidos los adultos mayores y que ellos velan para evitarlos a nivel nacional.
Nuestras funciones como Procuraduría es la defensa, garantizar, ¿verdad?, la protección de los derechos humanos de las personas adultas mayores. Dentro de la institución tenemos el Departamento de la Persona Adulta Mayor, a la cual yo represento. También tenemos un mecanismo a través de una mesa de personas adultas mayores conformada por adultos mayores e instituciones del Estado. La mesa está a nivel nacional en todos los departamentos y desde ahí hacemos labor de promoción y protección de los derechos de las personas adultas mayores. Mire, en este momento tenemos un fenómeno bien problemático, que es el maltrato, porque es maltrato, al patrimonio y a la economía del adulto mayor. Como hay, digamos, un alto índice de desempleo, muchas veces los hijos están casados fuera de la casa, ¿verdad?, pero luego se quedan sin trabajo y piden regresar al hogar familiar. Obvio, los padres muchas veces por ese sentimiento paternal-maternal dicen sí, pero luego después eso se les vuelve en contra, porque el hijo ya sentado en la casa empieza a disponer del bien patrimonial del padre o de la madre, y de ser posible, si lo puede despojar de ello, ¿verdad?, si le puede hacer que le firme la donación de la casa, la herencia y todo, lo hacen. La Procuraduría de Derechos Humanos trabaja en los 14 departamentos del país para evitar este tipo de abusos y para promover los derechos humanos, evitar el abuso contra los adultos mayores. Esta información la estaremos actualizando en la siguiente emisión. Yo regreso la señal al estudio principal. Buenas tardes. Buenas tardes, Néstor. Muchas gracias. Ahora también les queremos comentar que el programa empresarial Supérate, con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, abrió oficialmente el proceso de admisión para nuevos estudiantes 2025, a través del cual ofrecerá a jóvenes salvadoreños más de 400 becas en las áreas de inglés, informática y valores. Las becas forman parte del proyecto Talento Digital, una alianza a través de la cual se invertirán en 5 años $10 millones enfocados en equipamiento y formación en el área de tecnología, competencias personales y profesionales. Con nosotros. Hoy vamos a nuestra sección Hechos en Perspectiva, que tiene como objetivo ahondar puntualmente en un tema de interés para la población salvadoreña. Estamos refiriéndonos a la migración irregular. La periodista Graciela Rajo nos tiene los detalles. El gobierno era capaz de evitarlo. Se había enfocado en la lucha contra las fuerzas insurgentes del FMLN, en medio de una economía que apenas creció un 0.2% y sus recursos eran usados en armas y reconstrucción. La agudización del conflicto político en el país también tuvo un impacto en el ámbito económico. Para decenas de miles de personas salvadoreñas, su vida tradicional, sus maneras de vivir y sostenerse económicamente hablando cambiaron radicalmente, lo cual también pasó a ser un factor más que explica el porqué de la migración salvadoreña tan robusta. De enero de 1981 a enero de 1984 se mantuvo vigente el decreto 544, que mantuvo congelados todos los salarios. El desempleo había incrementado del 16 al 25% en el mismo periodo, y quienes habían dejado el país no iban a dar marcha atrás. En el 86 todavía estaba bien dura la guerra. Cuando yo me fui, gracias al Señor, como dijo mi compañero, nos fuimos de pueblo a pueblo porque no había suficiente dinero. No existía ningún plan. El gobierno estaba concentrado en otras cosas o en otros tópicos, por decirlo así, como era el combatir una guerra civil. El cambio climático y los fenómenos naturales también afectaron las migraciones.
El terremoto del 86 dejó $1.000 millones en pérdidas materiales, es decir, 8.750 millones de colones. Casas totalmente destruidas. Muchos pasaron a alquilar inmuebles y otros a vivir en situación de calle. No, mejor aquí enterradita. El desempleo había incrementado a 32% según cifras oficiales y el conflicto no daba tregua. Ese mismo año se habían perpetrado al menos 2 masacres, la más fuerte en Guazapa, que dejó 245 muertos y más de 1.000 desplazados. Aquel que está allá, preguntemos. Estados Unidos, Costa Rica, México, Canadá y España se habían convertido en el destino de los salvadoreños. En aquel entonces, en realidad, no había una labor continua de documentar estadísticamente hablando de cuántos salvadoreños llegaban a qué país. Principalmente porque en el caso de Estados Unidos, como principal punto de destino de la migración salvadoreña, muchas de las personas que salieron del Salvador lo hicieron de manera irregular. La década de los 90 abrió una esperanza para los millones de salvadoreños que habían decidido quedarse. Desde el primer compromiso de firmar la paz en Ginebra, Suiza, hasta su materialización en 1992 en Chapultepec, México. Se esperaba que mucha gente que ya residía en Estados Unidos, con la llegada de la paz y el silencio de las armas, iba a tratar de rehacer su vida en El Salvador, pero no se dio. No se dio ese fenómeno. La gente ya había hecho sus vidas. Y esto impidió el retorno, pero no las migraciones. La encuesta del UDOP-UCA de 1993 revelaba que la población señalaba como los principales problemas del país la delincuencia, seguido por la crisis económica. El país tenía incluso un 18% de inflación, la falta de empleo, la pobreza y además la inestabilidad política. Esto genera un fenómeno de deportación de jóvenes vinculados con pandillas en Los Ángeles, que luego son pues enviados a El Salvador. Más adelante en la historia sabemos muy bien que la implicación que tuvo. El Salvador cerraba 1999 con 3.845 asesinatos, unos 11 diarios que generaron desesperación y ofrecían como única puerta de escape salir del país. Fácilmente contrastado con el informe sobre el desarrollo humano del 2005 realizado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que daba cuenta de un incremento del 200% a 400% de migrantes salvadoreños entre 1990 al 2000. Ya comienza todo el tema de las desapariciones y también se forman, posteriormente empiezan a formarse las maras o las pandillas que se formaron en un inicio salvadoreña en Nueva York. Entonces ahí ya se formaron pandillas que son de una violencia especial. 2006, 2005 es que estuve yo migrando las primeras veces al famoso sueño americano. Hacia 2000 y 2010 se contabilizaban unos 867,000 y 1.2 millones de salvadoreños en el exterior, esto respectivamente, cifra que es una estimación mínima y que además constituye alrededor de un 15% en 2000 y un 20% en el 2010 de la población nacional. Y las causas que la impulsaban no habían variado. Que vivimos en nuestro país y a causa del problema estructural de violencia, de inseguridad, he tenido yo que salir viajando. Quienes habían huido del país en las 3 décadas anteriores pretendían unificarse, asegurando que las condiciones no permitían el libre desarrollo del resto de su grupo familiar. La violencia seguía encabezando el listado. En 2013 se reportaban 13 asesinatos diarios. El 45% de las víctimas eran jóvenes entre los 18 y los 30 años. Que con frecuencia eran jóvenes, niños,
cuyos padres ya vivían en Estados Unidos, pero que con frecuencia pagaban a coyotes para que les trajeran a sus hijos a Estados Unidos. El principal factor impulsor de esto era el deseo de traerse a los menores de edad para que estuvieran con sus padres. Datos de la Digestic revelaban que para el año 2015 se estimaba un aproximado de 3.100.506 compatriotas residentes en el exterior. De ese, un 49.12 son mujeres, lo que representa una tercera parte de la población total de El Salvador, que para ese mismo año se estimaba en 6.401.415 habitantes. Un 93.5% reside en los Estados Unidos de América, constituyéndose en la segunda población más grande, solo superada por la población mexicana, concentrados mayoritariamente en ciudades de los estados de California, Texas, Nueva York, Maryland, Virginia y Washington, D.C. Eran alrededor de 2.899.607 salvadoreños. El 2.7% restante se encuentra viviendo en Canadá, 84.263 salvadoreños. El restante, 3.8%, reside en diferentes países alrededor del mundo, principalmente en Australia, 20.013, España, 16.054, Italia, 15.083, México, 11.222, Guatemala, 9.754, Costa Rica, 9.703, Belice, 7.745 y Honduras, 6.931 salvadoreños, además de 20.130 en el resto del mundo, según estadísticas de Cancillería salvadoreña en 2016. Personas, si todavía no se habían ubicado por el hecho de la música, pues sí que se han dado a conocer ellos por este escándalo, que yo he observado muchos titulares de muchas personas que están comentando esta imagen, pero lo que sí es cierto es que ahora son más populares. Sí, que se ha romantizado muchísimo ese momento que ellos decían, y bueno, hemos visto en muchos medios que vive el amor, pero también se está dejando de lado que hay una persona que está pasando una situación bien difícil y es la expareja de Cristian Nodal, que además esta es una recién mamá, ¿verdad? Cuando somos mamás, pues es un proceso de adaptación, de aprendizaje y sumamente duro que tan rápido se hayan expuesto a este tipo de situaciones, ¿verdad? No solo las imágenes que ya habíamos visto de Cristian Nodal con Ángela Aguilar, sino que también ahora juntos en el escenario gritando a los cuatro vientos que son pareja. Así es, por eso, y ese era uno de los argumentos que las personas estaban diciendo, porque había esta parte de las personas que decían que viva el amor, pero el otro lado de los comentarios era también pensar en la bebé también, que tiene un poquito más de un año. Sí, y sobre todo en su expareja, ¿verdad? Ya sabemos que posterior también a nacer un bebé, pues existe la posibilidad de una depresión postparto también. Así que bueno, qué mala situación la que se está dando, pero sí, como tú lo decías, Lore, son ahora más famosos porque todo el mundo está hablando de ellos. Sí, aunque, bueno, porque yo la música igual de ellos no la conocía, pero sí... no sabía que habían incluso hecho una colaboración y demás, pero ahora sí que sabemos. Llegamos hasta aquí entonces con la emisión de Noticiero Hechos. Gracias por habernos acompañado, que tengan feliz tarde.